Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Carla Martín, cirujano oncólogo, y agradezco la invitación por parte del ESMEO para hablar con ustedes sobre melanoma. Realmente vamos a empezar con una introducción y tomar el tema en generalidades para después ir pasando a aspectos ya mucho más detallados. Y bueno, para empezar siempre es importante tener un poquito sobre la referencia histórica. La primera evidencia sobre algún melanoma está en escritos mucho antes, pero la primera evidencia física se identificó en algunas metástasis óseas en momias de Perú hace aproximadamente 2.400 años. Posterior a esto, hasta 1787 fue cuando John Hunter realizó la primera resección quirúrgica de una de estas lesiones. Y años después, René Laennec utiliza por primera vez el término melanosis. El término como tal, melanoma, fue acuñado por Robert Carswell hasta 1838. Posteriormente, en 1857, Norris es el primero que describe cierta relación entre la presencia de nevos y melanoma y propone que deben tener resecciones amplias como parte de su tratamiento. En 1892, Herbert Snow habla sobre las disecciones ganglionares de manera anticipada y para prevenir de alguna manera la progresión de la enfermedad. Posteriormente, en 1966, Wallace Clark genera la primera clasificación basada en la profundidad, con lo que conocemos ahora como los niveles de Clark. Y en 1970, Alexander Breslow genera su clasificación, considerando la profundidad a partir del estrato granular del epidermis y hasta el punto de máxima penetración de la lesión. Entre 1970 y 1992 se fue desarrollando todo el concepto de ganglio centinela gracias a Morton principalmente, quien fue pionero en la parte de melanoma y que empezó a utilizar la linfocentellografía junto con las tinciones azul patente para poder identificar el método y describir como tal la técnica quirúrgica para hacerlo. En 1984 se identifica por primera vez la mutación NRAS asociada a melanoma y en el 2002 la mutación de BRAF. Y bueno, todo el tratamiento de melanoma se hace una revolución desde el 2011 cuando se aprueba toda la parte de inmunoterapia. Pero ¿de dónde viene el término melanoma? Esto como tal, como lo dijimos, desde 1838 se utiliza y deriva del griego, que quiere decir oscuro o negro, y oma, tumor. El origen del melanoma embriológicamente pues es de los melanocitos. Estos provienen de las crestas neurales que van a migrar más o menos en la sexta o séptima semana de gestación para que en el sexto mes tomen el lugar en la capa basal de la epidermis, que es en donde se van a mantener. La localización de estos melanocitos está en diferentes sitios, no solo en la piel. Además pueden estar presentes en mucosas, en el oído interno, todos los anexos cutáneos, en el sistema nervioso central, en el ojo, en todo el tracto uveal específicamente. Cambiando un poco hacia la epidemiología, empezando en el mundo, vamos a ver que el melanoma, la incidencia en la mayoría de los países ha aumentado recientemente. Estas gráficas vemos la última información del 2020 del Globocan, en donde hay aproximadamente 324,000 casos por año, con 57,000 muertes, teniendo el lugar número 17 para la incidencia y el número 22 para la mortalidad. Afortunadamente, especialmente en países de primer mundo. En Estados Unidos, en donde también tenemos mejores referencias de estadística, vemos que el melanoma es el quinto lugar en incidencia para los hombres, el sexto en las mujeres. Sin embargo, en la mortalidad no va a llegar a alcanzar un lugar importante, esto especialmente con la disminución que comentábamos en los últimos años. En este país, el 84% de los pacientes van a presentarse con una enfermedad localizada, el 9% con enfermedad regional y el 4% en un escenario metastásico. Ahora, el riesgo como tal de por vida de lo que han investigado en Estados Unidos de tener un melanoma es de 1 en cada 28 hombres y 1 en cada 41 mujeres. En México es un poco más complejo hablar sobre la epidemiología. Desafortunadamente los datos son pocos, poco precisos además. Pero bueno, en el registro en el 2003 del registro histopatológico de las neoplasias, la incidencia era de 1.01 casos por cada 100,000 habitantes, con 14,319 casos nuevos al año. Este estudio que les presento acá estuvo realizado en el INCAN. Se incluyeron 1,219 pacientes en un lapso de años del 2005 al 2014
Y básicamente es para demostrar que toda la estadística previa de Estados Unidos y del mundo en México es un poquito diferente. La mayoría de los melanomas en Europa, en Estados Unidos, son de diseminación superficial, mientras que en México el 44% de los melanomas son acrales, el 37% van a ser nodulares, comparado con un 20% en Estados Unidos, 40% van a estar ulcerados desde su presentación y van a tener un Breslow promedio de 4.7 milímetros. Y desafortunadamente la mayoría de ellos se van a presentar en etapas clínicas avanzadas, generando una peor supervivencia para los pacientes. En cuanto a la mortalidad, existen también pocos datos, pero hemos visto en este estudio que incluye datos sobre, bueno, bases de datos sobre el ISSSTE, el IMSS, en SEDENA, en CEMAR y en PEMEX, y en unos años del Seguro Popular, demuestran que la mortalidad de melanoma en México ha incrementado a diferencia de todos los países del primer mundo, y esto pues diferentes causas de atención, un diagnóstico más tardío, poca utilización de terapias blanco por los costos de inmunoterapia. Y bueno, esto es una cifra desafortunada que tendríamos que tener muy presente. Entrando como tal al tema, los factores de riesgo, vamos a ver que sin duda el factor principal va a ser la exposición al sol y la radiación UV. Especialmente la radiación UV en aquellos pacientes que hace de manera intermitente, pero que es muy aguda. Las camas de bronceado, cuando se utilizan especialmente antes de los 35 años, incrementan el riesgo a los pacientes de tener un melanoma hasta en el 75% de los casos. La presencia de múltiples nevos, más de ser una persona, o múltiples nevos displásicos, nevos congénitos gigantes, alteraciones genéticas como el geroderma pigmentoso, el género masculino y edad mayor de 60 a 65 años, y por supuesto el fenotipo de Fitzpatrick en un tipo de piel blanco, el cabello pelirrojo y ojos azules, que tienen el riesgo máximo para desarrollar estas lesiones. En esta revisión vemos que alcanzan a clasificar en tres formas los factores de riesgo que se pueden presentar. Aquellos que son adquiridos o por parte del ambiente, en donde especialmente la radiación UV va a tener el papel principal, pero también va a haber algunos casos como la inmunosupresión, en quienes es más frecuente el desarrollo de estas neoplasias, aquellos pacientes trasplantados con VIH, y el estado socioeconómico es otro de los factores que especialmente hace una detección mucho más tardía, la obesidad, antecedentes personales o familiares de otro melanoma. Dentro de los factores demográficos y fenotípicos vamos a ver que está la raza, el género masculino, edades avanzadas y los que platicábamos anteriormente, múltiples nevos atípicos y el fenotipo de Fitzpatrick. Y dentro de los factores familiares, genéticos y epigenéticos, algunas alteraciones en los microRNAs, mutaciones en ciertas familias, especialmente la más estudiada y que confiere uno de los riesgos máximos es una mutación en CDKN2A, y bueno, otras como el PT, BRCA2, que también confieren un riesgo elevado. Dentro de la radiación UV vamos a ver que existen dos mecanismos por los cuales va a generar un daño solar. El primero va a ser con una exposición intermitente, y esto va a estar asociado a lesiones que van a tener, a lesiones con mutaciones en la vía de BRAF, pacientes que van a ser más jóvenes en el diagnóstico y que el daño solar no va a ser crónico y la presentación habitualmente va a ser en el tronco. El otro mecanismo de daño que puede generar la radiación UV es debido a una exposición solar crónica que se acumula a través de los años. Tienden a ser pacientes de edades más avanzadas y la mutación característica de estas lesiones va a ser el NRAS. Cuando uno identifica cuál es como el sello o la firma de este tipo de mutaciones, vamos a ver que cuando son generados por rayos UVA va a ser un intercambio de guanina por timina, y cuando son en UVB va a ser citosina por timina. En cuanto al diagnóstico, el 70% de estas lesiones se van a detectar de manera visual, y el uso de dermatoscopía va a incrementar su detección un 90%. Y bueno, para empezar, la regla básica del ABCD del melanoma, en donde vamos a ver que las lesiones van a ser asimétricas, con bordes irregulares, con una coloración más oscura o que se diferencia de las lesiones que estén más periféricas, siendo más negra. Y el diámetro, aquellas lesiones mayores a 4 a 6 milímetros, y la E puede referirse tanto a la evolución de la lesión, en donde va cambiando, va creciendo, va generando síntomas nuevos, o en donde incluso pueden tener lesiones elevadas con formación de nódulos. El uso de la dermatoscopía genera una magnificación 10 veces mayor de las imágenes y nos va a ayudar a ver estructuras que están por
debajo del estrato córneo que normalmente no podríamos ver. En cuanto a estas lesiones, vamos a ver que existen diferentes alteraciones que pueden coexistir en una misma lesión. Dentro de ellas, las que confían un riesgo relativo más alto van a ser aquellas que son una red atípica de pigmentos con un riesgo hasta de 9 veces más de que sea un melanoma, las líneas que son anguladas, la presencia de algunas lesiones con tonalidad azul con un velo blanquecino, una sombra, digamos, como de un tono más bronceado en la periferia de las lesiones y estructuras que son blanquecinas, así como una red vascular atípica. Que esto aquí demostrado de manera más esquemática, de repente es difícil de imaginar, pero en las siguientes imágenes podemos ver muy bien. En la primera, que nos muestra todo donde hay algunas partes de puntos atípicos, glóbulos atípicos, la red negativa en donde hay cambios en las coloraciones, los fenómenos de regresión en donde aparenta una cicatriz, líneas anguladas, sitios en donde parece haber una cicatriz y empieza a haber más bien una pigmentación más clara, esta tonalidad más azulada. Y bueno, en el siguiente ejemplo también vemos cómo está una red vascular alterada y esta zona que es como más bronceada hacia la periferia. Todas estas pueden coexistir dentro de una misma lesión y evidentemente mientras más características similares o mientras más lesiones tenga, va a tener mayor riesgo de ser una lesión maligna. La biopsia se va a recomendar de acuerdo al tamaño de la lesión. Se puede hacer una biopsia en sacabocado o una resección con márgenes, que no se recomienda que sean mayores a 2 a 3 milímetros, porque después esto puede interferir con la migración para el ganglio centinela. Siempre debe existir una confirmación histológica, incluso en los casos metastásicos, en donde además nos va a servir para guiar el tratamiento. Lo que va a ver el patólogo va a ser básicamente un incremento en el número de melanocitos atípicos que van a estar presentes ya sea en la dermis o en la epidermis, y se van a describir dos maneras en cómo se van a identificar. Una diseminación pagetoide, cuando están más bien en una situación radial, en las capas más superficiales, y una proliferación lentiginosa, cuando están hacia las capas más profundas. Que esto hace una clasificación de acuerdo a las fases de crecimiento, aquella fase de crecimiento radial, que es más superficial, en un círculo sobre el eje horizontal, y una fase de crecimiento vertical, en donde el tumor puede llegar a infiltrar hacia la dermis e incluso formar un nódulo. Ahora, es importante destacar que los melanomas nodulares están definidos por la ausencia de una fase de crecimiento radial y un acelerado crecimiento vertical. En cuanto a la inmunohistoquímica, dentro del diagnóstico para las biopsias, característicamente se utiliza HMB45, Melana, MITF, SOX10, y el uso de D240 es para aquellos casos en donde la identificación de los linfáticos se puede hacer complicada para diferenciarlo de lesiones que son en tránsito o microsatelitosis. En cuanto a las guías de la NCCN, en cuanto a nosotros identificamos una lesión sospechosa, obviamente se toma una biopsia y el siguiente punto fundamental va a ser el reporte de patología. En el reporte de patología debemos ver que se incluyen las siguientes características. Primero, el nivel de profundidad de acuerdo al Breslow, si existe o no ulceración en las lesiones, si hay presencia de microsatelitosis, los márgenes de la resección cómo están, si hay lesiones satélites, cuántas mitosis tiene por milímetro cuadrado. A pesar de que este parámetro como tal ya no existe en la clasificación de la JCC, sabemos que es uno de los factores pronósticos importantes. Si existe o no invasión linfovascular, qué subtipo histológico está presentando, si tiene algún fenómeno de regresión, si hay invasión perineural, si existe algún componente desmoplásico, que cuando es mayor al 90% se denomina melanoma desmoplásico. Posterior a la biopsia y al diagnóstico definitivo de melanoma, entonces, de acuerdo a las guías de la NCCN, tenemos que ver qué estudios vamos a necesitar para poder estratificar a nuestro paciente y de acuerdo a eso decidir el tratamiento. Las etapas tempranas, desde la etapa 0 hasta la, y en este caso aquí lo demostramos 1A y 1B, no es necesario realizar ningún tipo de imagen ni de laboratorio previo al tratamiento, del cual ya nos hablarán más tarde. Tampoco para la etapa 1B, sin embargo, la única indicación en estos casos en donde podríamos solicitar un ultrasonido en las regiones ganglionares es cuando en la exploración física se identifica algo que nos llama la atención, especialmente en las regiones ganglionares, algún ganglio crecido que no estamos seguros.
Para las etapas 3 en adelante, vamos a ver que sí necesitamos estudios de extensión, ultrasonido de regiones ganglionares, tomografías, PET y resonancia magnética de cerebro. La sensibilidad y especificidad del ultrasonido es de 85% de sensibilidad y 99% de especificidad, especialmente para la detección de ganglios. Y esto va a ser, bueno, muy relacionado a la experiencia de quien esté realizando el ultrasonido. Dentro de las características que se pueden identificar por ultrasonido para considerar un ganglio como patológico, van a estar ganglios con alteraciones en su morfología, con pérdida del hilio graso, con alteraciones en la vascularidad, y cuando es el caso, se debe de realizar una biopsia con aspiración con aguja fina para poder confirmar el diagnóstico. La tomografía en general se solicita con contraste intravenoso. Casos en donde solamente se usa para detección de metástasis pulmonares, podría utilizarse una tomografía simple. Y el PET va a incrementar su sensibilidad y su especificidad de acuerdo a la etapa clínica en la que el paciente se encuentre. Pacientes en una etapa 3 a 4, vamos a ver que la sensibilidad puede alcanzar 87% y la especificidad hasta 98%. En las etapas 4, lo mismo, vamos a necesitar todos los estudios de extensión, pero además muy importante tener en mente la DHL, en donde ahora se incluye dentro de la clasificación de AJCC. Los cambios de la séptima a la octava edición más relevantes, de acuerdo a la T, va a ser la subdivisión en el T1 menores a 0.8 y la presencia de ulceración. Y esto va en función de la probabilidad de metástasis ganglionares y la necesidad o no de realizar el ganglio centinela. Se elimina como tal la tasa mitótica, sin embargo, se sigue pidiendo a los patólogos que la reporten como uno de los factores pronósticos. El T0 queda mejor aclarado en aquellos pacientes, por ejemplo, en donde hay un primario que no identificamos y tiene enfermedad ganglionar existente. Y las mediciones van a ser ahora más específicas. En cuanto a la N, vamos a ver que el número de ganglios se va a mantener, sin embargo, se va a hacer una diferencia entre aquellos que son clínicamente ocultos y aquellos que son clínicamente detectados. Y se va a tomar en cuenta la carga tumoral dentro del ganglio centinela, se solicita a los patólogos, ya que también va a ser parte de del pronóstico. El riesgo de enfermedad ganglionar, de acuerdo a la profundidad de invasión, vamos a ver que va a ir variando y evidentemente incrementando conforme una lesión sea más profunda. Aquellas lesiones que tienen un Breslow menor a 0.8, que es como lo marca la estadificación, y las guías de la NCCN, su riesgo es menor a 5%. En este caso, que lo marca en 0.75 por el Breslow, es 2.7%. Lesiones que llegan hasta 1 milímetro incrementa el riesgo de diseminación linfática hasta 6.2. Aquellas que tienen factores de riesgo asociadas, incluso cuando son menores a 1 milímetro en profundidad, la tasa de ganglios positivos puede ser hasta el 18% y alcanzando un 50% en aquellos pacientes que tienen más de 4 milímetros de profundidad. Los cambios que se hicieron en esta edificación de acuerdo a la séptima y a la octava edición, vamos a ver que es principalmente la inclusión del sistema nervioso central como una categoría aparte, y la diferencia entre la DHL 0 cuando no está elevada y 1 cuando está elevada, ya que esto también tiene que ver con el pronóstico. Esto es la actual clasificación de TNM, en donde vemos los cambios que les estaba platicando, en donde la T1 ya se divide. En la N vamos a ver que no solo es la cuenta ganglionar, sino que se identifican como N1C, N2C o N3C, cuando además tienen presencia de lesiones satélites o lesiones en tránsito. Y en la M, en donde se toman en cuenta además ya tanto el sistema nervioso central como la diferencia entre aquellos que tienen DHL normal y DHL elevada. Las etapas clínicas se van a considerar como enfermedad localizada hasta la etapa 2C, enfermedad regional hasta la etapa 3D y evidentemente una enfermedad metastásica aquellos con etapa 4. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar las lesiones? Existen una variedad ya de clasificaciones que utilizamos. Voy a tratar de hacer de manera concisa las más útiles y englobando al final en la de la OMS un poquito todas las previas. Entonces, lo primero que vamos a ver es la clasificación de Breslow, en donde ya vimos que tiene que ver con la profundidad y es una clasificación que tiene un impacto sobre el pronóstico de los pacientes. Después de esto vamos a ver que las clasificaciones las lesiones pueden clasificarse de acuerdo al daño solar, aquellos melanomas que tienen un daño solar crónico o aquellos con un daño solar intermitente. Vamos a ver que la marca como tal del daño solar para los patólogos va a ser la presencia de elastosis. Un daño solar escaso,
Tienen alteraciones genéticas características comparado con las otras que tienen una exposición solar intensa y elastosis marcada. Generalmente el subtipo histológico asociado a aquellos de un daño solar intermitente van a ser de diseminación superficial y van a tener como tal una mutación en BRAF, específicamente en B600E. La mutación más frecuente asociada al daño solar intermitente va a ser la de BRAF, seguida del NRAS, y básicamente son las dos principales. Cuando no está asociado, la mutación de KIT puede ser la más asociada. En exposiciones crónicas, que son intensas y en pacientes de edad más avanzada, así como en los melanomas sacrales y de mucosas, disminuye el porcentaje de mutaciones de BRAF e incrementa el c-KIT, que pueden ser las más frecuentes. Si tomamos como una población general a todas las lesiones, la más frecuente que vamos a encontrar va a ser la de BRAF, hasta en el 50% de los casos, seguida de las RAS, que van a estar en el 25%, y la NF1 en el 15%, y finalmente aquellos pacientes que no tienen ninguna de las anteriores, que son básicamente wild type, que van a ser el 10%. En este cuadro vamos a ver más o menos la diferencia que existe entre estas lesiones y en donde vamos a tener asociada el gen que está mutado, el hotspot donde se puede identificar el porcentaje de la población de lesiones que lo pueden tener y está mejor englobado en la última revisión que se hizo sobre la clasificación de la OMS, en donde divide en A, B y C de manera inicial. Las lesiones que están englobadas dentro de la característica A van a ser asociadas con un daño solar crónico, bueno, con exposición solar, y pueden ser aquellas con una exposición baja o diseminación superficial, aquellas con una exposición solar alta, que son clasificadas como léntigo maligno, o los melanomas desmoplásicos. Dentro de la B, que son aquellas lesiones que no se asocian de manera consistente a exposición solar, que va a incluir los nevos de Spitz, los melanomas sacrales, los melanomas de mucosas, los melanomas que se desarrollan sobre un nevo congénito, los melanomas que se desarrollan sobre un nevo azul y los melanomas uveales. Y finalmente, en la categoría C, aquellos melanomas nodulares que pueden estar en cualquiera de las anteriores. Y bueno, tomando en cuenta las características, para hacer un resumen sobre todas las clasificaciones previas y hacerlo sobre la clasificación de la OMS, vamos a ver que aquellas lesiones de diseminación superficial van a estar asociadas a una exposición más bien intermitente y no tan intensa de sol, relacionado a pacientes que van a tener un número de nevos más elevados, se van a presentar principalmente en la espalda en los hombres y en las piernas en las mujeres, y la mutación más frecuentemente asociada va a ser la de BRAF en la posición B600C, que lo que quiere decir es el cambio de valina por ácido glutámico en esta posición. Léntigo maligno, que son asociadas a una exposición crónica, intensa, y en donde las mutaciones más frecuentes van a estar en NF1, y los melanomas desmoplásicos, que van a representar el 1% del total. Estos melanomas característicamente no van a tener una fase de crecimiento radial, pueden no tener un componente in situ y pueden ser amelánicos además, con poca expresión en inmunohistoquímica o incluso no tener expresión de HMB45 y melana. Estos tumores son característicamente con una carga mutacional alta y con inactivaciones de NF1. Aquellos que no están asociados a ninguna exposición solar, como lo son el nevo de Spitz, el melanoma CRA y los melanomas de mucosas, vamos a ver que en sus características el melanoma de Spitz se diferencia del nevo de Spitz en que en general se presenta en poblaciones de edad más avanzada, son lesiones más grandes y que pueden estar ulceradas. Los melanomas sacrales, que es uno de los más frecuentes o el más frecuente en la población mexicana, van a tener un patrón de crecimiento más bien lentiginoso y van a estar asociados a un neurotropismo intenso, e incluso se ha reportado que estas lesiones pueden tener invasión ósea. Ellas tienen una carga mutacional más bien baja y múltiples amplificaciones en los genes de CCNDI. Los melanomas de mucosas van a ser con un número incrementado de mutaciones somáticas y algunas variaciones estructurales en c-KIT y en NRAS. Los melanomas que se originan en los nevos congénitos van a estar presentes en el 1% de los recién nacidos, y la mutación más asociada es la de NRAS. Aquellos originados en un nevo azul van a ser más frecuentes en hombres y las alteraciones genéticas van a ser muy similares a los melanomas uveales. Y los melanomas nodulares, por último, van a ser lesiones palpables con un crecimiento muy rápido y que pueden tener asociadas mutaciones de BRAF o de NRAS.
En cuanto al pronóstico de melanoma, vamos a ver que hoy en día, como en la mayoría de las neoplasias, tenemos muchas herramientas que pueden permitir una predicción individualizada. Este es solo el ejemplo de una de ellas, en donde se puede poner los datos en línea para tener la supervivencia 1, 2, 5 y 10 años en melanomas localizados y melanomas con enfermedad regional, y que toma en cuenta características clínicas y características patológicas de cada lesión. Y finalmente, para hablar un poco de los factores pronósticos, como lo dijimos, los niveles de DHL o LDH fueron ya incluso puestos en la clasificación de AJCC debido al impacto que tiene en la supervivencia de los pacientes. El índice de mitosis en tumor primario se retiró de la clasificación, pero sigue siendo uno de los factores pronósticos. El nivel de profundidad, la infiltración linfocitaria, si hay o no invasión linfovascular, el neurotropismo, la carga tumoral en los ganglios centinelas, si hay o no una extensión extranodal y el número de metástasis a distancia. En otros los reportes se ha visto que también la deficiencia de vitamina D se puede asociar a un peor pronóstico, y 2 a 10% de los pacientes que tuvieron un melanoma pueden tener una segunda lesión. Finalmente, para el seguimiento en estos pacientes, los pacientes que tienen un melanoma in situ no necesitan como tal un seguimiento, ni estudios de sangre ni de imagen. Aquellos con una etapa 1A a 2A, se recomienda una revisión clínica que puede ser 2 veces al año durante 5 años y después de manera anual. Y no hay como tal un estudio laboratorio de imagen que se recomiende para estos pacientes. Los pacientes que tienen etapas entre 2B a 4 sí van a necesitar seguimiento con imagen, y bueno, estas son recomendaciones muy generales. Sin embargo, es importante ver que todas de ellas deben de ir guiadas de acuerdo al riesgo de recurrencia que va a tener cada paciente, al tratamiento. A considerar como estudios dentro de las guías van a ser principalmente tomografías PET para aquellos pacientes de alto riesgo, revisiones clínicas que se deben hacer cada 3 a 6 meses los primeros 2 años, seguido de cada 3 a 12 meses los siguientes 3 años, para tener 5 años de vigilancia mucho más intensa. Y bueno, y finalmente, como parte del seguimiento, siempre es importante incorporar la educación del paciente. Número 1, sobre la vigilancia de la piel. Conocer cuáles son las lesiones que ya tiene, si alguna de ellas tiene algún cambio o si aparecen nuevas lesiones. Educarlo sobre la exposición solar, evitarlo básicamente, especialmente en los horarios de máxima exposición, la utilización de bloqueadores solares. Pacientes que tuvieron un ganglio centinela positivo y en donde no se realizaron disecciones ganglionares, el seguimiento es fundamental incorporar ultrasonido de todas estas regiones nodales, que se debe de hacer cada 4 meses los primeros 2 años y cada 6 meses los siguientes 3 años para cumplir 5 años de esta vigilancia. Y es muy importante considerar aquellos pacientes que van a requerir un consejo genético, por ejemplo, las mutaciones de CDKN2A o P16 que se pueden identificar en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares. El paciente va a tener más de 3 melanomas primarios invasores asociados a una lesión en el páncreas y a un astrocitoma. Y bueno, pues para concluir únicamente, creo que el objetivo de la presentación es tener un poco en general la idea sobre melanoma, en dónde se origina, cómo es que se origina, cuáles son las vías que ahora sabemos genéticas, además cuáles son los factores de riesgo, identificar esta población, tener un diagnóstico oportuno, saber qué podemos pedir sobre ese diagnóstico, cuál de los reportes van a ser importantes para establecer el pronóstico de los pacientes. Ya nos hablarán más adelante sobre toda la parte de tratamiento quirúrgico, médico, radioterapia, pero una vez que esto concluye, poder dar un seguimiento a estos pacientes y que tengamos éxito en el tratamiento. Gracias.